Juan Enrique Cadiñanos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás viendo los índices de Wall Street? ¿Hay riesgo de estar perdiendo soportes clave en este momento? Es verdad que vamos viendo caídas generalizadas y también es cierto que nos encontramos ante una situación de aumento de volatilidad, sobre todo en el corto plazo. Vamos viendo cómo el índice VIX sigue aumentando paso a paso y semana tras semana seguimos viendo niveles más elevados, pero en general yo no creo que debamos al menos alarmarnos en general para el corto plazo. Yo creo que los 32.500 en el caso del Dow Jones siguen siendo una referencia bastante fiable y sobre todo bastante sólida, y en el caso del Standard & Poor's seguimos viendo cómo esos 4.200 siguen siendo buena referencia, y repito, siempre hablando para el corto plazo. Es verdad que se pierden niveles importantes como el 4.400 y como era en general para tanto Nasdaq como para el Dow Jones, los 34.000, los 35.000 en general, pero yo creo que el escenario en el que nos encontramos con aumento de volatilidad tampoco debemos alarmarnos ni encontrarnos en un escenario pesimista por el momento. Repito que en el corto plazo los niveles de soporte siguen intactos y esto es algo que podríamos ver también para las próximas sesiones. Una de las protagonistas hoy, con el permiso de las que han presentado cuentas en el lado empresarial, es Twitter. Estamos a la espera de si le da el sí a Elon Musk, a esa oferta que planteaba de compra por 43.000 millones de dólares. Juan Enrique, ¿qué supondría para Twitter darle el sí definitivo a Elon Musk, al CEO de Tesla, además en una semana en la que vamos a estar pendientes también de la publicación de cuentas trimestrales de la red social, que va a ser este jueves? Lógicamente, independientemente de cuáles sean las cifras obtenidas finalmente por esos resultados y cuál sea el sesgo de los mismos, el foco principal va a seguir centrado en este caso en Elon Musk y en esa actual oferta de compra. Veremos a ver si Twitter finalmente decide acudir, quiero decir, aceptar esta previsión. Por el momento parece que las previsiones son que sí que las podría aceptar. Esto podría llevar lógicamente los precios de la entidad muy arriba, alcanzando niveles de resistencia de corto, incluso de medio plazo, como son los 54 o 55 dólares por acción, y esto lógicamente generaría mucho optimismo de cara a las próximas sesiones y sobre todo de cara a las próximas semanas para la propia entidad. Yo creo que en general Twitter ganaría mucho músculo, obviamente ya no solo a nivel financiero, que es obvio conociendo la parte de Elon Musk y sus proyecciones en cuanto a crecimiento, sino que también ganaría mucho músculo a la hora de captación de nuevos clientes, nuevos usuarios y sobre todo nuevo tráfico. Muchas especulaciones sobre el motivo por el que Elon Musk adquiere o quiere adquirir en este caso Twitter, y sobre todo muchas especulaciones sobre los posibles cambios en el corto plazo que Elon Musk podría hacer con Twitter, lo cual lógicamente le llevaría a un escenario muy diferente al que conocemos actualmente, o al menos la red social tendría una situación muy diferente a la que conocemos a día de hoy, y por lo tanto sí que nos podemos encontrar ante un Twitter 2.0 o algo similar. En el lado de las subidas, estamos viendo también a los títulos de Coca-Cola. Ha batido previsiones gracias al aumento de precios y a la fuerte demanda. Miramos también al sector consumo en un momento de inflación disparada, de cierto consumo retraído ante el contexto económico de incertidumbre y esa inflación. ¿Cómo ves las cuentas de la compañía? Bueno, en general bien, yo creo que han crecido dentro de las expectativas que había, incluso superando en este caso el consenso de analistas en cuanto a los últimos resultados presentados por la propia entidad, y esto ha generado muy buenas cifras. Una compañía que ha conseguido asentarse muy bien en la parte institucional y sobre todo asentarse muy bien dentro de toda la situación de pandemia. Hablamos de una entidad que solo sufrió recortes severos en el rango justo de pandemia, quiero decir, justo cuando teníamos un periodo de pandemia difícil. Sí que es verdad que las ventas se redujeron y los precios de la cotización se vieron especialmente mermados, pero desde que caía a cotizar hasta los 44 dólares por acción, veíamos de nuevo vuelta a superar niveles tanto de resistencia, me refiero, como tanto de corto plazo como de medio plazo. Superaba los 50 dólares, 55 y 58,40 respectivamente,
y por el momento se encuentra a la espera de ver nuevos movimientos. No hay indicios, bajo mi parecer, de posible o no cambio de tendencia. Podríamos hablar de un cambio de tendencia si los precios pierden el entorno de los 58,40, 58,50 dólares por acción, muy lejos de los precios actuales. Lógicamente podremos hablar de una consolidación de precios hacia el entorno de los 62 dólares por acción, pero por el momento clara tendencia alcista. En líneas fundamentales, una compañía que sigue generando muy buenos números, muy baja deuda, muy baja, y es verdad que ha conseguido salir airosa de toda esta situación de pandemia y toda esta caída en cuanto al consumo. Por lo tanto, muy buena compañía en líneas fundamentales, pese a los impulsos protagonizados por los precios de la entidad. Seguimos hablando de una empresa con ratios, con descuentos por comparativo superior al 15%. Repito, pese a los impulsos protagonizados en lo que va de ejercicio 2022, y esto hace que nos encontremos ante un escenario propicio, muy buena para poder seguir escalando posiciones, y muy buena compañía para tener en cartera y diversificar. Que vigilamos con lupa es el tecnológico después de los resultados de Netflix la semana pasada y después del batacazo que vimos en sus títulos tras presentar que perdía 200.000 suscriptores, y sobre todo con las previsiones de que iba a seguir esa tendencia de pérdida de usuarios. Esta semana vamos a estar pendientes de los resultados de Microsoft, de Apple, de Alphabet y de Amazon, gigantes dentro del grupo de las FANG, que pues vamos a estar muy pendientes de cuál es el panorama que dibujen de cara a los próximos trimestres, en un momento en el que la tecnología no está gozando del mejor aspecto, sobre todo si lo comparamos con los años anteriores marcados por la crisis sanitaria. Juan Enrique, ¿qué es lo que podemos esperar de ellas? No, es complicada la situación, es verdad que hay muchísima competencia dentro de la misma. No hablamos de un sector ahora mismo que esté posicionado perfectamente, o al menos no de forma clara, y sobre todo si vemos una comparativa en los últimos ejercicios, vamos viendo cómo en definitiva todos esos movimientos, es verdad que podríamos estar hablando de consolidaciones importantes, pero la clave va a estar en ver si en definitiva los precios del Nasdaq en general consiguen aguantar niveles de los 162 dólares, y ver si en definitiva obviamente podemos seguir marcando niveles importantes de impulso, y sobre todo de ratios en los que podamos ver crecimiento. Compañías dentro de las FAN que puedan tener un comportamiento propicio, lógicamente lo iremos viendo a medida que vayamos conociendo los resultados presentados por las mismas, y que en definitiva esto le genere algo de confianza, sobre todo por parte del inversor, ya que hay otros sectores y hay otros mercados que siguen copando gran parte de este protagonismo, ya no solo a nivel refugio, ya no solo desde el punto de vista de refugio, sino que vemos lógicamente cómo el escenario en la parte energética, en la parte renovable, en la parte sanitaria, química, y sobre todo en la parte industrial y manufacturera siguen copando gran parte de ese protagonismo. Y en la parte de refugio vamos viendo cómo las criptos siguen con esa volatilidad y que dan un paso al lado con respecto a otro tipo de activos, como puede ser materias primas, en el caso del petróleo o el Brent, y obviamente también en la parte de metales. Esto hace que, lógicamente, el sector tecnológico, como digo, pase a un sector, ya no a un sector, sino a un lado, pase a un escenario totalmente secundario, a la espera, como digo, de ver nuevos movimientos, que podamos verlos desde el punto de vista significativo y que puedan marcar, como digo, tras esos resultados, buenos escenarios y sobre todo buenas subidas. Por el momento esto no ocurre. Mientras esto siga así, seguiremos siendo pesimistas con respecto a la evolución de las tecnológicas y a la espera de ver esos movimientos significativos. Mencionabas el petróleo, Juan. Estamos muy pendientes de esa caída que estamos viendo hoy en el crudo, tanto el West Texas como el Brent, descensos de más del 5%, de nuevo con la incertidumbre que nos está generando el aumento de los confinamientos en China. Al principio eran 2 semanas, luego se ha ido ampliando y cada vez son más de las principales ciudades del país confinadas. Ahora está en el punto de mira, por ejemplo, un confinamiento total sobre Pekín, Shanghái, el puerto económico más importante del país y uno de los principales puertos comerciales del mundo, también está pasando factura en la economía. ¿Cómo estás viendo este aumento de la incertidumbre que aumenta semana tras semana sobre China? Hombre, obviamente que impacta. No podemos decir que
que ahora mismo no nos encontramos en un escenario totalmente limpio y que esto no tenga una repercusión negativa sobre los mercados, que obviamente sí que es así, pero es verdad que el mercado lo toma ya como una más, ¿no? No es algo anecdótico, no es algo trascendental, o al menos no en el corto plazo. Es verdad que vemos caídas generalizadas para los mercados de renta variable, pero obviamente no es el primer confinamiento. Espero obviamente que con respecto a la situación del COVID o a la situación de pandemia sea el último, pero es verdad que esto no tiene un impacto trascendental en los mercados de renta variable, pero sí en ciertos activos como es el mercado refugio, como hemos dicho anteriormente, por volatilidad. En cuanto a la situación del Brent o del crudo, caídas cercanas al 5%, en el caso del Brent muy cerca de los $100 por barril, el crudo ya cotizando por debajo de los 97, y a la espera de ver nuevos movimientos y sobre todo nuevas con respecto y sobre todo que puedan venir por parte de Rusia y Ucrania. Se especula mucho sobre la posibilidad del final del conflicto bélico y que empiecen de nuevo otra vez a haber un conflicto no bélico, lo cual podría dar pie a ciertas negociaciones, y esto obviamente evolucionaría en favor de ciertos activos, también de ciertos mercados, como puede ser la parte europea, y en definitiva ver cuál puede ser, yo creo, un poco la dirección a la cual puede venir, como digo, los mercados principales. La situación de Asia, obviamente de China en concreto, no pasa por el mejor momento mientras que estemos en esta situación de confinamiento, pero yo creo que, como digo, el mercado no lo considera del todo trascendental. No es que veamos un impacto mayúsculo en los mercados de renta variable, y vamos viendo cómo los principales índices siguen teniendo una evolución relativamente favorable y, como digo, siempre a la espera, ¿no?, de ver nuevos acontecimientos. Pero yo creo que China no tiene tanto impacto ahora mismo como Rusia, y es ahí donde se están centrando todos los focos en el mercado. Última cuestión rápida. ¿Cómo estás viendo hoy el desplome de los títulos de Philips después de decepcionar con sus resultados y de alertar de que la inflación va a durar años? La inflación también protagonista en esta presentación de resultados en esta temporada, con muchas perspectivas negativas que están barajando las distintas compañías, y sobre todo el impacto que está teniendo este alza de los precios en muchas de ellas. Es una situación difícil. Es verdad que el sector al que pertenece no es que sea el mejor en el momento actual. Y esto es algo, como digo, que va a seguir teniendo, yo creo, que una trascendencia importante, y sobre todo en las próximas semanas lo que no vamos a ver es tranquilidad con respecto a los títulos de la compañía. Seguiremos viendo volatilidad, supongo que volatilidad negativa, mientras que no haya ninguna noticia por parte de la entidad o algún comentario por parte de su consejero delegado o consejero de dirección, dentro del cual puedan dar cierta luz o arrojar cierto optimismo con respecto a la evolución de los precios de la acción, al menos en el corto plazo. Por lo tanto, la tendencia yo creo que debería seguir siendo claramente bajista, sin ningún indicio ni preaviso en este caso para poder ver subidas en el corto plazo, y por lo tanto, como digo, la evolución debería seguir claramente a la baja. No hay movimientos de cambio de tendencia, no vemos volumen de contratación por acumulación en manos fuertes y que puedan generar una divergencia alcista, no vemos indicadores sobrevendidos. El volumen, como digo, de contratación sigue siendo claramente creciente en las caídas, lo cual genera interés por caída de precios. Ahora, veremos si los precios, tras caer un 12, un 10% adicional a lo que estamos viendo ahora, empezaremos a ver, yo creo, acumulación de dinero comprador, y esto puede ser visto como algo positivo para ir empezando a tomar posiciones poco a poco, sin volverse locos. Pero yo creo que la tendencia, tanto en el corto como en el medio plazo, debería seguir siendo claramente bajista. Pues Juan Enrique Cadeñanos, como siempre, muchísimas gracias y feliz semana. Hablamos el lunes que viene. Igualmente, gracias a vosotros.